Hola, bueno, vamos a seguir. Muchas gracias, Cristóbal, por el panel de CEOs y directivos. La verdad, espectacular lo que estuvieron contando sobre la digitalización desde el modelo del punto de vista de negocio. Bueno, vamos a seguir recuperando tiempo. Pasamos al siguiente panel. La evolución de las tecnologías para nuevos modelos de atención. Modera Renato Pino de Snap. Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿sí? Buenas tardes. Voy a invitar al panel, bueno, antes que todo saludarlos, gracias por estar aquí. Voy a invitar al panel a mi primera parte del panel, porque son dos partes de este panel. Lo primero es doña Carolina Ibáñez, de NTT Data, gerente de salud. Por aquí nos sentamos al medio. Don Alejandro Baretoni, ¿dónde está? Don Alejandro, por favor. Don Juan Pablo Munita y don Liam, de la Asociación Chilena de Seguridad, el CTO de la Asociación Chilena, don Juan Pablo, no había visto. Y don Liam Fuentes, subgerente de Sistemas de Información e Inteligencia Sanitaria de Rayen Salud. ¿Dónde está don Liam? Hola, Liam. Bien. Si quieres, te sientas allá y no sé, yo me siento acá para que quedemos más al medio, ¿te parece? Allá. Voy a traer mis torpedos. Bueno, yo creo que a todos le hizo mucho sentido lo que se habló hoy día de inicio. Tenemos una responsabilidad grande y yo quiero empezar este panel en el sentido de que, ¿por qué le pusimos este tema, este nombre? Porque en cierta forma, más que hablar de lo que ya nos pasó o lo que hemos vivido con la pandemia, que es un aprendizaje que creo nadie está exento, es qué es lo que viene hacia el futuro. Y por eso hablamos de los nuevos modelos de atención. Es decir, cómo nos desafiamos hacia adelante. Hemos tenido conversaciones con el equipo aquí, esto no está en frío, venimos hace rato conversando de cómo nos planteamos hacia el futuro. Y les quiero hacer solo una reflexión respecto a lo que hizo el BID, ¿cierto? En un documento que se creó con varias personas que conocemos, Jennifer, ¿cómo se me olvidó? Se me olvidó el apellido, perdón. Está Daniel Otsoy, ¿cierto? Está Fernando Portilla, Pablo Orefice como artífices de ese documento. Y en ese documento el BID, es bien interesante, lo hablábamos con Carolina, se plantean varias cosas y hay una reflexión inicial que a mí me gusta mucho y que dice, si en salud imitáramos lo que hacemos en un cajero automático, ¿cierto? Y pidiéramos los datos, ¿cierto? Que nos demora un par de minutos sacar plata, en salud nos demoraríamos días, horas o días en obtener esa información y la tendríamos, y el resultado sería no disponible o está fraccionada o no está a la mano. Y eso nos pone en un sentido de urgencia, ¿sí? Porque quiere decir que todas las demás sectores, a mí no me gusta hablar de industria, evolucionaron y nosotros en salud todavía, y perdónenme, yo soy bien nacido, seguimos haciendo eventos. Entonces, es la hora de poner las manos a la obra, ¿cierto? Y en plantear un nuevo modelo de atención en función de tecnologías. ¿Para quién? Para el paciente, ¿cierto? La salud digital es la oportunidad para poner equidad al sistema y para dar a todas las personas lo que merecen. Entonces, en ese contexto, es el desafío que tenemos estos dos paneles que se vienen, que son dos partes. Primero, con tecnologías, tenemos a Carolina, Marcelo, Juan Pablo y Lian, que nos van a hablar principalmente de los primeros desafíos que hoy día tiene la industria, llamémoslo así, del proveedor tecnológico, ¿cierto? Tenemos un cambio del comportamiento del usuario y un cambio del comportamiento del usuario en dos canales, en dos caras de la misma moneda. Un usuario paciente, mucho más evolucionado, y un usuario funcionario de la salud, equipos de salud, también más evolucionados. Entonces, en ese entendido, no podemos seguir haciendo lo mismo. Entonces, tenemos hoy día una relación de proveedor, que ya no es proveedor, sino que es partnership, ¿cierto? Y tiene que acompañar en el viaje al prestador e incluso al paciente, con un nuevo desafío de decir cómo disminuimos la brecha. Carolina, en ese contexto, vamos a empezar la conversación directamente contigo. ¿Cuál ha sido el aprendizaje de este último tiempo y cómo se viene, más que hablar de lo que ya pasó, cómo se viene el futuro?
Hola a todos, buenos días. Gracias por esta convocatoria. Creo que es muy importante darnos los espacios para reflexionar acerca de esta historia que llevamos en los intentos de hacer transformación o evolución a la digitalización, ¿cierto? Y tenemos varias lecciones aprendidas, yo creo, y hay que tratar de hacerles honor a que realmente se hayan aprendido. Por ahí hay un libro que dice que los médicos estuvieron 10 años diciéndoles, o sea, sin saber bien qué hacer a los desarrolladores, desarrollar algo, ¿cierto? Y eso se nota, ¿ya? Y yo creo que esa reflexión sirve hoy día para ver que se repitió varias veces en el panel aquí, la tecnología es el habilitante. Nosotros tenemos que poner foco en las personas y lograr que ese modelo que se está transformando llegue a generar el impacto que esperamos que tenga, ¿ya? Y siento que los nuevos modelos tienen que ver incluso en cómo nominamos los actores, que son tan importantes, ¿cierto? Los médicos más antiguos le decían enfermos, no sé si ustedes alguna vez escucharon. Luego estamos en este intento de tratar de dejar de decirles pacientes, ¿ya? Porque no queremos que sean seres pasivos, que un médico les dice qué es lo que tienen que hacer, sino más bien que se empoderen de su situación de salud, enfocarnos en la salud. Y ahí está la prevención, la promoción, que es la gran deuda del sistema actualmente, que es un sistema enfocado en la enfermedad principalmente. Entonces, en ese sentido vemos que la tecnología es un tremendo habilitante, pero también hay muchos focos en los cuales llevar estas reflexiones a un aprendizaje real. Y creo que principalmente, bueno, en este comentario que hacía Renato de los años, ¿cierto?, que lleva una transformación digital madura, que es de 3 a 5 años, es que se propicia esta relación de partner, que no es solamente de partner con el cliente, es de partner con el cambio que queremos generar en la sociedad. Es una relación en la cual la colaboración es clave, o sea, cuando un proveedor va entrando y otro va saliendo, ¿cierto? Sabemos la bolsa de gatos que se genera y ahí es donde creo que es importante que reflexionemos cuál es el fin último, el propósito que tenemos con esta implementación, con esta tecnología, con este cambio organizacional, ¿cierto? Que es llevar a una mejor posición al paciente, al beneficiario, como ustedes le quieran decir, que todavía no sabemos bien cómo decirle, ¿cierto? Y a los profesionales de la salud, o sea, a la sociedad completa. Realmente la oportunidad que tenemos es gigante. Perfecto. En esa línea, Alejandro, bueno, tú también tienes una experiencia comparada con Argentina, Dedalus está con una expansión también regional. ¿Cuánto es tu visión, considerando que el nicho de ustedes quizás es un poquito más acotado, ¿cierto? No es pero está creciendo. Entonces, ¿cuál es tu visión y cuál es el aprendizaje hacia el futuro sobre lo que estábamos presentando? Bueno, buenos días a todos. Gracias por la convocatoria y por invitarme a formar parte de este panel. Bueno, desafíos son muchos. Para comenzar, nosotros desde Dedalus ya tenemos una problemática muy compleja en esto de la interoperabilidad y de la transformación digital hacia el interior de nuestro propio ecosistema de soluciones. O sea, nosotros empezamos a vivir ya dificultades o desafíos de ver cómo hacer interoperar nuestros propios productos, nuestros propios sistemas. Y esto creo que nos da una experiencia para plantarnos frente a la industria, frente al sector, con un cierto grado de autoridad para poder plantear soluciones en la interoperabilidad de la información en salud, que es para mí, obviamente es el tema central de este evento, pero más allá de eso, tiene un alcance muy amplio. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Cuando hablamos de interoperabilidad, no estamos hablando solamente de sistemas que se puedan comunicar entre sí o productos que sean capaces de hablar, sino que estamos, o yo lo veo, de alguna forma siendo un poco provocador, de cómo reemplazamos al principal agente de la interoperabilidad actual. ¿Cuál es el principal agente de la interoperabilidad? El paciente. Hoy el sistema como tal, desde un punto de vista holístico, descarga en el paciente la responsabilidad de hacer interoperar su información de salud entre los distintos actores. Y la responsabilidad nuestra desde la industria o desde los prestadores o los aseguradores tiene que ver con
aliviar, quitarle esa responsabilidad al paciente, ¿sí? Y para permitir esta interoperabilidad, la discusión no es técnica, o por supuesto que se tienen que dar condiciones mínimas técnicas, el tema desde mi óptica no se trata de la tecnología como sí, sino de poner a hablar a los actores del sistema de salud, ¿sí? Que fomentar o propiciar apertura en compartir datos, desde la óptica de la industria, en generar sistemas abiertos, ¿sí? Que faciliten el compartir la información en lugar de que restrinjan el acceso a esos datos en salud. Creo que cada uno de los actores que formamos parte de este ecosistema, como me gusta verlo, tenemos la responsabilidad de colaborar en esto, en que la información, los datos en salud sean abiertos, sean interoperables realmente, y que podamos aportar desde nuestro lado a la industria con las tecnologías adecuadas. Ok, se ha dicho mucho hoy de que la tecnología es solamente una herramienta. Nuestro rol es usar esta herramienta para cambiar un paradigma. Y creo que estamos frente a ese cambio de paradigma, ¿sí? Donde ojalá podamos aprender de tantos años de desarrollo tecnológico en los cuales hicimos o fomentamos sistemas cerrados, en los cuales el propósito era incrementar eficiencia, costo-efectividad, seguridad de la información, y abordemos realmente el desafío de interoperar, interactuar, crear ecosistemas abiertos. Perfecto, gracias Marcelo. Vamos a saltar a Lian, a partir de que estamos hablando de los datos particularmente. No voy a ir en orden porque después me voy a saltar a Juan Pablo. Y cuando hablamos de datos, el dato por sí solo no nos sirve de nada. El dato no estructurado no sirve de nada, el dato que no tenga una misma semántica tampoco. Entonces, al final, si tenemos datos que son datos así, no vamos a poder hacer inteligencia sanitaria, ¿cierto? Tú estás en ese rol particularmente en Rayen, donde Rayen tiene más de quizás el 70-80% de la APS, ¿cierto? Que es nuestra puerta de entrada al sistema público. Y te quería preguntar cuál ha sido la experiencia post-pandemia, cómo ves el futuro respecto a ese análisis de datos, porque al final siempre hablamos de interoperabilidad, pero la interoperabilidad, como decía Marcelo, es una decisión estratégica. No es una decisión tecnológica, ¿sí? No pasa por el CEO, perdónenme, los CEO, los CMO, pero no pasa por ello, es una decisión de CEO la decisión, ¿cierto? Porque vamos a tomar decisión en función de eso y la organización va a tomar en función de esas decisiones. Entonces, desde tu rol, ¿cómo ha sido y cómo es este cambio también y esta aceleración post-pandemia de este factor dato, donde ahora se te pone más presión para una analítica un poquito más avanzada también? Bueno, muchas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar a muchas caras conocidas que hemos visto en estos largo trayecto que llevamos trabajando en el ámbito sanitario. Y yendo directamente a la pregunta, hoy día lo que nos pasa es que efectivamente el tema del dato o el acceso al dato no es el tema principal. Y como tú decías, Alejandro, la posibilidad de poder conectar esta información, el problema tecnológico o técnico no es el más relevante. Pero la gobernabilidad se basa en que tengamos ciertas formas en las cuales estas cosas puedan convivir. Y lo que sucede hoy día generalmente es que esa gobernabilidad adolece de cierta estrategia que nos permita como país avanzar hacia un punto en el cual nosotros podamos compartir como sociedad esta información, porque hay barreras de entrada. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros vemos a diario y que lamentablemente está creciendo en el uso de las tecnologías es que básicamente cada nuevo problema tiene una nueva pequeña solución y eso genera una fragmentación del sistema. Ya la fragmentación de la información en el sistema. Ya el año 2012 nosotros habíamos realizado en conjunto con el DEIS un estudio donde habíamos visto que gran parte de las necesidades de información hoy día se están generando sobre la doble digitación. Entonces escuchamos en la mañana una presentación de sistemas que hoy día obligan a nuestros funcionarios a doble digitar en varios sistemas para que alguien tenga esa información. ¿Dónde están los desafíos entonces? Si es que ya llevamos desde el año 2010 prácticamente con implementaciones como país de sistemas de información, con normativas que establecen los estándares, entonces
vamos a estar en condiciones, y esa yo creo que es una ventaja gigantesca que tiene nuestro país dentro de la región, es que estamos en condiciones de que esos datos puedan fluir hacia diferentes sistemas. Hoy día existen muchas plataformas distintas de registro paralelo que obligan a los funcionarios a doble digitar y perder tiempo. Entonces, ¿dónde tenemos que dar el salto? Por ejemplo, hace muy poco, hace unas semanas, una red de salud, la red de Chiloé en particular, genera el uso de la información gracias a un motor de inteligencia artificial que permite perfilar las poblaciones que hoy día están con baja cobertura de inmunización. ¿Y qué es lo que hace el servicio? El servicio no espera una definición estratégica, sino que trabaja directamente sobre esa información y conecta a las personas escribiéndole para recordar esa inmunización y poder mejorar sus coberturas, hacer un proceso de rescate. ¿Cuál es la sorpresa de esto? Y aquí es donde yo llamo un poquitito al empoderamiento que hoy día los pacientes tienen, que antes no existía en el sistema. Es que las respuestas de los usuarios de la red no son necesariamente ok, muchas gracias, ya me vacuné, no me interesa, otra respuesta que es bastante válida, sino que le comienzan a demandar al servicio otras cosas estableciendo estos canales de comunicación. Y creo que ahí tenemos un desafío re importante porque tenemos la posibilidad de conectarnos con nuestras comunidades para que los sistemas de información sean capaces de poder vincularnos con ellos. De esa manera, nosotros tenemos hoy día como país experiencias gigantescas. Y hay muchos de ustedes que cuando yo los miro y reconozco en ustedes esa historia, hay varios de esos avances que están hoy día presentes en diferentes regiones. Alimentarnos, conocer esos espacios, nos va a permitir crecer. Pero si siempre estamos reinventando la rueda, como por ejemplo en el tema de los datos, nunca vamos a avanzar hacia esa estrategia. Entonces yo creo que lo más importante es primero, reconocer lo que ya tenemos. ¿Desde dónde partimos? ¿Qué cosas están hoy día instaladas en nuestro sistema de salud que permitan hacer con pequeños esfuerzos, ¿cierto? Porque no vamos a agarrar todo el problema en una sola solución, ir generando esta disponibilidad de la información que hoy día está presente solo en algunos procesos asistenciales en nuestro país. Gracias, Leandro. Me voy a pasar desde los datos, quizás los datos en salud, una de las cosas más importante es la prevención, ¿cierto? Es poder anticiparnos. De hecho, para eso deberían ser en el tiempo. Si es que lo tuviéramos de calidad, podríamos anticiparnos. Y ahí un rol importante cumple una organización tan importante como la Asociación Chilena de Seguridad, ¿cierto? Del cual Juan Pablo Monita es CTO. Y viene un desafío también, volvemos a lo mismo. Porque en base a datos, una población que tú atiendes como H, ¿cierto? Tan importante, en dos capas hoy día. Antes era solo prevención y el seguro laboral, hoy día se abre en la salud no laboral también, de lo cual también vamos a hablar en otro panel. Pero, ¿cómo? Y ahí tu visión, porque ustedes también están incorporando varias tecnologías que le permitan tener ese mapeo, ¿cierto? Y esa tamizaje, por llamarlo así, de tu población con tal que te permita anticiparte con fines preventivos. Que ojalá la salud siempre tornar a eso, a la preventivo y no a la atención del enfermo, como decimos. Siempre está ocupado de la enfermedad y no de la prevención. ¿Cuál es tu experiencia en eso? ¿Cómo la H está visualizando ese desafío? Porque no es menor, considerando que tenemos problemas de adherencia, ¿sí? Y de conocer a estos pacientes que son itinerantes, ¿cierto? Entran, salen, y debemos de alguna manera contener costos y también el acceso. Muchas gracias, Renato. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, por estar acá. Muchas gracias a todos quienes vinieron. Es una alegría poder estar compartiendo, ¿no es cierto?, experiencias de esta industria que tiene este fin tan noble que es finalmente salvar vidas, ¿no? Yo quiero partir con una cuota de optimismo. Yo creo que, así como tú dices, que no puedo estar más de acuerdo, esta es una industria que viene atrasada. Si uno compara con la digitalización que ha tenido el retail o la banca, la salud partió hace poco, y claramente la pandemia nos aceleró, pero la buena noticia es que hoy día estamos viviendo un momento único, un ecosistema digital que está explotando, no solamente en Chile, sino que también en el mundo, y la oportunidad que esto nos da para poder armar ecosistemas en nuestras propias organizaciones que potencien lo que hacemos, que pongan al paciente al centro, es tremendo. Entonces yo estoy muy contento con lo que estamos viviendo en este minuto. Este evento con esta cantidad de gente creo que da parte de esa tendencia que estamos viendo. Las grandes ferias de tecnología que hace algunos años solamente nos hablaban de robots o de cómo está cambiando la experiencia de la compra, hoy en día están hablando en gran medida de la salud, de cómo la tecnología se está poniendo al servicio finalmente de la salud. Y
Digo esto porque creo que los desafíos que tenemos hoy día tienen mucho que ver con cómo ocupamos este ecosistema, pero de una manera inteligente, eficaz y sin perderse en el camino. Y para eso creo que es clave tener una estrategia digital muy bien montada por delante. Sin eso es fácil perderse en el camino. Varios de los expositores anteriores dijeron que la tecnología es un medio, no es un fin en sí mismo. Yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, es importante tener una estrategia para poder tomar las decisiones correctas. Y en ese sentido, nuestra estrategia está súper clara. Ángel la comentó en el panel anterior. Buscamos siempre tener procesos de calidad, ¿no es cierto? Tratamientos de calidad. Buscamos potenciar la experiencia del paciente en toda su medida y buscamos dar accesibilidad en todos los distintos canales que tenemos. Me quiero detener para responder tu pregunta en la primera parte, calidad. Nosotros tenemos un gran desafío en dar el tratamiento correcto a los pacientes. Y eso cuenta también, dar el tratamiento correcto, aprovecharse de, ojalá, que no ocurra el accidente que corresponda, que no ocurra la enfermedad que corresponda. Cómo utilizamos toda la información que tenemos para poder prevenir, ¿no es cierto? Y adelantarnos a esos desafíos. Y eso tiene hartas capas para que eso ocurra. Tiene una capa de información, por supuesto, como hemos venido comentando, cómo ocupamos esa información en tiempo real, pero también tiene una capa de cómo vamos utilizando al médico en el minuto de la verdad, ¿no es cierto?, cuando está atendiendo el paciente para poder dar la atención correcta. Y tiene también una tercera capa que es qué pasa después de esa atención, qué pasa después de ese control, después de esa primera atención, cómo vamos monitoreando a ese paciente para poder dar el tratamiento lo justo y necesario para que poder rehabilitarlo lo antes posible. Entonces, estas capas son el gran desafío y quiero terminar con una reflexión que, si bien hemos dicho que la tecnología no es el desafío en sí mismo, sí creo muy relevante que todos los actores que estamos trabajando en torno a esto entendamos de tecnología para poder desde ahí poder promover las soluciones correctas. Acá en Chile yo creo tenemos una brecha muy grande entre áreas, como se le dice, áreas de negocio y áreas de tecnología. No se entienden unos con otros. Creo que esa es una barrera que tenemos que derribar. Creo que estamos en el camino correcto, pero ahí hay un gran desafío de que todas las áreas vayan entendiendo de tecnología para poder desde ahí proponer soluciones eficaces. Perfecto, gracias Juan Pablo. Hace un momento mi querido amigo Rubén Llenero hablaba sobre, y Cristóbal también, hablaban sobre salud basada en valor, y como yo soy fanático de Porter, no puedo dejar de decirlo. Porter lo dijo hace más de 15 años, esto no lo vamos a lograr solos. Y eso es una tensión, así lo dijo hace 15 años. Y tenía que ver con que teníamos que tener tecnologías para el futuro, para la nueva generación, dice él. Ya estamos en la próxima generación, por tanto estamos atrasados. Y por tanto eso nos pone una presión, que es, y lo hablábamos también antes, que es este trabajo colaborativo, llamémoslo como queramos, o veamos valor y le agreguemos valor a los ciclos de atención con tal de que el compartir información sea valioso. Y de alguna forma no sea un acto de bondad de una empresa o de un prestador. No, que agregue valor a la continuidad de la atención, el compartir información. Entonces, para eso, lo hablábamos con Alejandro también, antes decíamos, tenemos que crear ecosistema. Entonces, cortito para pasar al otro panel. En 2 palabras, ¿cómo crees tú, o cómo desde Dedalus, te voy a pasar por ti primero, crees que se están sentando las bases para decir, bueno, esto no lo vamos a hacer solo, necesitamos otros partners, necesitamos que el prestador tenga la apertura para incorporar a otros y nosotros sumarnos a ese carro? ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, gracias. Yo creo que si tuviese que elegir una palabra, la palabra es plataforma. Y tomando un poco la visión optimista de Juan Pablo de mirar qué es lo que están haciendo las otras industrias y demás, efectivamente, si vemos cómo la tecnología ha ayudado a la transformación del retail o del turismo o digamos, ha sido a partir de la creación de plataformas abiertas colaborativas. Y el crear o el establecer plataformas abiertas colaborativas que permitan el intercambio de información en salud tiene un montón de desafíos. Por supuesto que tienen desafíos de protección de datos personales, de seguridad, de consistencia de la información, de interoperabilidad semántica, de estándares, una cantidad enorme de desafíos propios del sector de la salud, pero el concepto ya existe y es cuestión de un poco tratar de aplicarlo en nuestra industria. Desde la óptica nuestra, y no estoy hablando de Dédalo, sino desde la óptica de
digamos, proveedores de tecnología o de los partners tecnológicos, como me gusta más decirlo, creo que el desafío está en la flexibilidad que tenemos que tener para crear nuevos modelos de negocios. Porque somos empresas privadas, también tenemos nuestros indicadores, no serán egresos o atenciones, pero también tenemos indicadores que nos persiguen todos los trimestres, ¿sí? Y tenemos que encontrar formas creativas, innovadoras, de monetizar el uso de estas plataformas, de generar rentabilidad, a partir de un punto que vos recién dijiste, Renato, y es crear valor. En tanto podamos crear valor para el sector, vamos a poder también encontrar formas más inteligentes o innovadoras de capturar parte de ese valor para poder seguir generando, desarrollando, innovando en tecnología para que esto funcione. Pero como cierre creo que es a partir de asumir que la respuesta a estos desafíos desde nuestra óptica, desde mi óptica, tiene que ver con el uso de plataformas abiertas colaborativas, cómo hacemos para aportar desde la innovación de modelos de negocios para que esto suceda. Perfecto, gracias. Carolina, tu visión al respecto sobre esta visión quizá más estratégica de integración, que al final este evento es de interoperabilidad e innovación. Entonces, la interoperabilidad obviamente es un paso a la innovación, o un habilitante más bien. Entonces, tu visión al respecto y cortito sí, ¿qué están haciendo de Data en esa línea? Sí, mira, yo creo que hay una estrategia que me parece que hace todo el sentido finalmente con esa proyección a largo plazo, ¿ya? Con ese a dónde queremos llegar y que tiene que ser colaborativo y flexible, como hemos venido hablando, pero es el conocimiento del negocio finalmente. O sea, realmente las personas que trabajamos en tecnología, yo soy de salud originalmente, pero ya llevo varios años en tecnología, estamos como muy propensos a buscar soluciones antes que entender bien los problemas. Y yo creo que esa es una lección que nosotros aprendimos hace un tiempo, que necesitamos estar ahí metidos en la trinchera, ¿cierto? Saber cómo afecta esto de la doble digitación, ¿cierto? Ser parte del proceso, seguir el dato clínico en todo su ciclo, ¿ya? Porque ahí es donde generamos esa información accionable que va a ayudar a tomar mejores decisiones y que va a impactar al sistema completo. Entonces, realmente el salir, ¿cierto?, de la caja de cómo ir a solucionarlo, sino más bien escuchar, entender y vivir en la piel, ¿cierto?, muy conectado a un propósito empresarial, como ciudadano, como país, ¿cierto?, buscar ese beneficio que finalmente en la interoperabilidad lo que va a propiciar, además de la eficiencia y un montón de otras cosas, otras virtudes, es la continuidad del cuidado, que es lo que queremos lograr principalmente. ¿Aló? Sí, me salto ahí, Alian, de nuevo me salto esa continuidad del cuidado. APS muy ¿cómo se llama? Sensible a esa continuidad, ese levantamiento de datos. Y esa atención, quizás por parte de los prestadores APS de atención primaria, también incorporando innovación. Ahí, bueno, ustedes tienen un área de innovación, mi querido amigo Víctor García, ¿cierto?, a cargo de esa área. Somos partners también en Snap con Ryan, así sé que ustedes potencian mucho relacionarse con startups que vienen a proponer cosas distintas. Entonces, dada esa continuidad del cuidado, los APS con mayor razón necesitan ese soporte por su rango diagnóstico mucho más acotado que las especialidades. ¿Cómo Ryan está impulsando eso también desde tu rol de los sistemas de información y el análisis de datos? Evidentemente la historia clínica electrónica no tiene todo lo necesario para lo que estamos conversando recién. Entonces, Carolina, cuando hablaba de este tema de la continuidad del cuidado, hoy día nos pasa algo. Hay un efecto posterior a la pandemia, que se los quiero compartir porque es re interesante que lo veamos, que todas las cosas que queramos hacer nosotros basados en interoperabilidad o en compartir la información, depende de un inicio de este proceso, que es cuando se genera el registro clínico. ¿Cuántas miradas hay puestas hoy día en la calidad de ese registro clínico electrónico, por ejemplo? Entonces, claro, porque después todo lo que queramos sacar desde ahí va a depender de esa calidad. El dato que les quiero compartir es que después de la pandemia, ¿cierto?, en el año 2022, más o menos, comienza un proceso de recuperación, particularmente en el sector público, de las atenciones de salud. Y se ven dos efectos re importantes con respecto al registro. El primero
es que mientras estábamos en el efecto pandemia, como la oferta asistencial era más baja, nuestros usuarios de salud, ¿cierto?, los pacientes, pero los usuarios finalmente del sistema de salud comenzaron a utilizar de mucho mejor manera las horas que tenían disponibles. Eso quiere decir que aumentaron las tasas de asistencia a sus controles y se perdieron muchas menos horas por efectos de no presentación de los usuarios. Si como país, como sociedad, aprendimos esa lección durante ese año, lo que ha sucedido, al no tener una gestión sobre eso en particular, es que a medida que la oferta del sistema se regulariza, entonces la inasistencia de las personas a los controles aumenta de nuevo. Es decir, estamos volviendo al mismo comportamiento que teníamos previo a la pandemia. Entonces, ¿dónde tenemos oportunidades? Hoy día la tecnología puede apoyar para poder hacer recuperación de eso y mantener ese estatus. Solo por el efecto de que las personas se presentaron más a sus atenciones de salud durante el año 2022 comparado con el año 2019, que estábamos sin este efecto, el sistema de salud fue capaz de producir más de 590.000 atenciones que antes no hacía por este efecto. Imagínense eso en cantidad de recursos. Entonces, cuando estamos en un sistema donde los recursos son limitados y las necesidades son muchas, una de las mejores formas que tenemos de poder mejorar en nuestra eficiencia es justamente ocupar de mejor manera los recursos que tenemos, porque los recursos no van a ser nunca infinitos para este proceso. Entonces, ¿qué hacemos en este espacio? Y que fue un trabajo que iniciamos con Víctor en esta línea, y que además incluyó otros actores, ¿cierto?, como Merlín con sus capacidades de poder hacer contactabilidad de personas, es que para comunas en particular, hemos estado en un proceso donde un robot es capaz de perfilar a la población. Este caso especial tiene que ver con el control de PAP de mujeres, ¿cierto?, en el programa La Mujer, el examen de PAP, y las llama directamente, perfila a la población que está en riesgo porque su examen está vencido o no se lo han hecho. El robot contacta a la población y la agenda directamente hora. ¿Qué significa eso del punto de vista del proceso? Significa que solamente en un mes y medio en una comuna en el norte del país se recuperaron 460 horas de matronas que antes estaban destinadas a ese proceso para que ahora los volcara a la gestión y la atención. Imagínense que ahora solamente con 3 semanas que llevamos en la comuna de La Pintana ya tenemos la recuperación de tiempo equivalente a 1.200 horas que antes los funcionarios tenían que dedicar a eso. Entonces, a eso es lo que voy cuando la tecnología es capaz de tener herramientas que permiten recuperar nuestros recursos para ser más eficientes, porque no tenemos recursos ilimitados, ¿cierto? Y tenemos que ocuparlos siempre de la mejor manera. Y como la inversión en este caso, esta innovación permite que sea factible, entonces hoy día hay muchas comunas que están replicando este proceso. ¿Qué nos falta entonces? Una estrategia donde podamos definir que todos estos sistemas fragmentados puedan convivir en un espacio donde podamos compartir este tipo de información. Gracias, Lian. Bueno, asociado a lo mismo, te voy a acotar, Pablo, Juan Pablo, para ir cerrando. Tú tienes un desafío no menor en esto, porque esta continuidad para ti en lo que es la parte del seguro es continuidad operacional, ¿cierto? Hablamos de trabajadores en particular. Entonces, tiene impacto no solo desde el costo de la salud, o lo que implica eso, sino que también tiene un costo para las empresas asociadas al seguro. Entonces, ¿en qué están haciendo ahí en temas de innovación para poder ir dando vuelta y quizás mejorar la adherencia, como decíamos delante, la prevención, y cómo se están abriendo también a colaborarse con otros actores? Buena pregunta. Efectivamente el desafío de la prevención de accidentes, que es como algo tan complementario a lo que estamos conversando de salud, es clave porque ataca al origen, ¿no? O sea, en el caso nuestro, nosotros tenemos todo un mundo de prevención donde buscamos evitar que un trabajador se accidente para evitar que entre ojalá al sistema de la salud. Y eso es un desafío tremendo en sí mismo, que si bien ha venido mejorando un montón, los números lo avalan, cómo ha bajado las tasas de accidentabilidad en los últimos años, todavía siguen ocurriendo accidentes, lamentablemente, y todavía sigue muriendo gente por accidentes laborales. Y en esa línea, nuestro desafío digital, para responderlo desde esa línea, estamos viendo cómo podemos llegar a todos los rincones de Chile con plataformas digitales que potencien la prevención. Que es un desafío, o sea, suena bonito, pero es muy difícil, porque ¿cómo hacemos que la empresa artesanal de pesca de Aysén,
que tiene poquitos trabajadores, esté interesado en la prevención de los accidentes de sus colaboradores. Y ahí claramente la tecnología juega un rol fundamental porque no tiene barreras, y estamos buscando potenciar con distintas plataformas distintos productos y funcionalidades que todas estas empresas que hoy día no estaban interesadas en la prevención se vayan de a poco subiendo a este desafío. Y para eso estamos, yéndonos como a las soluciones, estamos trabajando en portales de empresas que sean lo más transparentes, lo más simples posible para que las empresas puedan tener un acceso con nosotros sin barreras. Y hoy día nos ha ido bien, venimos avanzando, pero sin duda queda mucho por avanzar, pero sin duda la digitalización en el camino, no hay otra forma. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerle a los panelistas, como les dije, tenía dos partes este panel, o esta parte, y nada, agradecerles por venir a contar su experiencia y un poco a movilizar, ¿sí? Queremos tocar la fibra y desde esta primera parte, la primera cara de la moneda, la parte tecnológica, y ahora vamos a pasar a la segunda parte del panel. Así que les agradezco su presencia, chicos, y un honor tenerlos acá.